Sí, este modular es menos pesado. Ay, chuchito. Bien, buenas tardes, chicos. Ya están todos, creo. Bueno, Buenas tardes, doctor. buenas, César. Entonces, ¿alguna duda del tema ayer antes de empezar con el de hoy día? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, vamos a empezar ya con fisiología del aparato urinario. ¿Ya? Bien, entonces, el aparato urinario tiene varias funciones.
¿ya? Esas funciones están, la mayoría, conectadas con una función que es la formación de la orina. Ya. Entonces, al formar, perdón, la orina, va a ir realizando las otras funciones, ¿ya? Entre estas funciones, entonces tiene primero la de mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Se refiere a mantener el equilibrio entre lo que sería el agua y los electrolitos, lo que son el sodio, el potasio, el cloro, calcio, etcétera. ¿Ya? Entonces, la primera función sería esa, ¿ya? Mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Se pulso. ¿Ya? Lo que sería entonces el control de la concentración de sodio, potasio, cloro, calcio en nuestro cuerpo. ¿Ya? Bien, para eso vamos en la orina a botar o retener agua y los minerales que hemos mencionado, ¿no? La siguiente función es eliminar sustancias de desecho metabólico. Hay ciertas sustancias que durante nuestro proceso químico normal producimos, ¿no? Por ejemplo, la urea, ya cuando los aminoácidos, que son de las proteínas, se van degradando, se libera amoníaco, que esa es una sustancia tóxica que se acumula en el cuerpo. ¿Ya? Y este amoníaco no se puede botar fácilmente el cuerpo, se acumula. Entonces, el hígado lo va a convertir en urea, ¿ya? Y la urea, entonces, la que sale por la orina, ya que la urea también es tóxica, ¿no? Entonces, es una forma de eliminar ese, fíjense, desecho metabólico, ¿ya? Otro, por ejemplo, sería el ácido úrico. El ácido úrico también lo procesamos, ¿ya? Como producto de lo que es el metabolismo de los ácidos nucleicos, lo que es el ADN y el ARN. Cuando se van degradando, sale el ácido úrico, que han de escuchar alguna vez. Este ácido úrico va a salir también con la orina, ¿ya? Entonces, estas sustancias de desecho metabólico también la vamos a botar a través de la orina, ¿ya? Entonces, a eso se refiere de eliminar sustancias de desecho metabólico. Ahora, pero también liberamos sustancias exógenas. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? ¿Ya? Las sustancias exógenas son sustancias que ingresaron al cuerpo, ¿ya? En los alimentos, ¿ya? Y que no son útiles para nada en nuestro cuerpo, ¿ya? Cuando ustedes comen, no importa qué alimento, se meten cientos de diferentes sustancias de todo tipo, ¿ya? Muchas de estas sustancias no son útiles para el cuerpo, no Z. Tal vez el mejor ejemplo es cuando ustedes han comido una vez remolacha, la famosa beterraga también que le llaman, y al día siguiente de repente, no sé si se han dado cuenta, pero orinan rojo, ¿no? Lo que pasa es que la remolacha tiene una sustancia colorante que va a ingresar al cuerpo, pero esta sustancia no la usamos para nada, no nos sirve para nada. Pero entra en nuestro cuerpo, circula por la sangre, cuando pasa por el riñón la bota, ¿ya? Y sale, por lo tanto, en la orina, ¿ya? Y no es la única, son cientos de sustancias que ingresan con lo que ustedes comen, ya que
por si acaso ninguno de los alimentos que ustedes se meten es puro de alguna cosa. Son mezcla de montones de sustancias. Obviamente el cuerpo aprovecha las útiles y las otras, si se absorben, van a salir en la orina. Ya, al controlar el volumen sanguíneo, controla la presión arterial. Ya, si ustedes se acuerdan cuando vimos hemodinámica, una de las cosas que ayudaba a controlar la presión arterial era la volemia. Si yo puedo controlar la volemia, también puedo controlar la presión arterial. Ya, pero el riñón también tiene otro mecanismo que ya no tiene nada que ver con la orina, que es con una sustancia que va a ser más adelante, que libera hacia la sangre y que puede producir vasoconstricción, aumentar la resistencia vascular y así controlar también presión arterial. ¿Ya? Entonces el riñón es un órgano que participa activamente en el control de la presión arterial. Y su última función también es controlar la concentración de glóbulos rojos. ¿Cuántos glóbulos rojos tenemos en la sangre? Depende del riñón. Ya vamos a ver también más adelante cómo es el mecanismo. Bien. Entonces, eso serían las funciones generales del riñón. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo trabaja todo esto. Bueno, el riñón tiene como unidad fisiológica una estructura que se llama nefrona. Ya. La nefrona es la unidad fisiológica del riñón. Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas. Ya, aproximadamente 1 millón de nefronas. Eso significa que en total tenemos 2 millones. Cada una de estas unidades hace su trabajo de forma independiente. Cada una va a formar la orina, ¿ya? Y son el punto donde ocurren todas las funciones que hemos visto ahí arriba. Ahora, solamente necesitamos 500,000. ¿Ya? Fíjense, tenemos 2 millones, pero con 500,000 cubriríamos todas las necesidades del cuerpo. ¿Por qué tenemos tantas? Esas que están por demás son como un sistema de reserva, porque interesantemente las nefronas, conforme van pasando los años, se van dañando. No significa que nosotros nacemos con nuestros 2 millones, pero conforme van pasando los años, se van dañando y los vamos perdiendo. ¿Cómo se dañan? Por infecciones, drogas, antibióticos, sustancias que decía que entran los alimentos, ya, o sea, hay muchas cosas que van dañando las nefronas, de tal manera que van a ir reduciendo. Una persona que llega a la tercera edad generalmente está cerca del 1,000,000, por lo tanto, prácticamente hemos perdido la mitad y aún así todavía tenemos reserva. Claro que hay personas que pueden perder más rápido, ya, por diferentes circunstancias, ¿no? Algunas enfermedades que pueden dañarlos más rápido, ya. Y cuando alcanzamos ese punto de los 500,000, de ahí para abajo, tendríamos lo que se conoce como insuficiencia renal. Cuando tenemos menos de 500,000 funcionando, no alcanzaría a cubrir las necesidades del cuerpo y entonces estaríamos hablando de insuficiencia renal. Si son recuperables, porque a veces hay daños que se pueden recuperar, entonces esa es la insuficiencia renal aguda, que va a dar un tiempito y se va a recuperar. Pero los que no se pueden recuperar, que son daños definitivos, sería la insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Bien, les voy a mostrar cómo es la nefrona, ya sus partes, ¿ya? Y luego vamos a hablar cómo se forma la orina ahí y cómo trabaja esta nefrona. Bien, entonces
La nefrona es una estructura formada por dos componentes. Ya lo vamos a poner en pantalla completa. Eso. Bien. El primer componente es el componente vascular. Estaría formado por los vasos sanguíneos que entran y salen a la nefrona. Este componente vascular empieza con esta arteriola que ven que está llegando por acá. Esa que se prende ahí. Se llama arteriola aferente. ¿Ya? Aferente. Es la arteriola aferente. Luego, esta arteriola aferente, como ven, va a avanzar y se divide en varios capilares que aquí nos muestran todos estos tubitos delgados. Todos esos tubitos delgados son capilares y a toda esa estructura se le llama el glomérulo. ¿Ya? El dibujo lo han hecho así, delgaditos, para que se note que se dividen, pero en realidad están mucho más pegados. No se suele ver a veces la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Entonces todo esto es como una enredadera de capilares, están ahí enredados, siendo una pelotita, que se le llama el glomérulo. De ahí la sangre va a salir por esta otra arteriola, que se llama la arteriola eferente. ¿Ya? Entonces, no se olviden, la que llega se llama aferente, con A. Y la que sale es eferente, con E. ¿Ya? Entonces, la arteriola eferente. Esta arteriola eferente, como va a salir, va a seguir el camino, se va a empezar a vivir en otros capilares que se llaman capilares peritubulares, todos estos de acá, y conforme avanzando se va formando una vena que sería esta de acá, ¿ya? Que sería una vénula, ¿ya? Estas vénulas ya son las que salen de la nefrona, ¿ya? Entonces la sangre llegaría por la arteriola, ¿ya? Aferente, aquí al principio, ahí seguiría todo este camino, entraría al glomérulo, de la sangre saldría a la arteriola eferente, avanzaría y se repartiría, como ven, en varios capilares, llamados capilares peritubulares, ¿no? Y de ahí van pasando y van formando una vénula, ¿ya? Que sería esta, la vénula. Y de ahí la sangre se va, ¿ya? Ese es todo el proceso que hace la sangre, o sea, todo el camino que hace la sangre, ¿ya? Eso que les he mostrado sería el componente vascular. El otro componente de la nefrona sería el componente urinario. El componente urinario estaría formado al principio por esta estructura que ven acá, que está alrededor del glomérulo, todo esto, que es como un casco, la cabeza alrededor de todo el glomérulo, que se llama cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman. ¿Ya? Esa sería la primera parte del componente urinario. De aquí de la cápsula Bowman, como ven, sale un tubo que sería este que se retuerce, todo esto así, hasta acá, ¿ya? Entonces toda esta parte que se retuerce se le llama túbulo contorneado proximal, ¿ya? Contorneado pues está así retorcido, y proximal pues está más cerca de la cápsula de Bowman, ¿ya? Luego llega una parte que deja de retorcerse, que sería desde acá, todo esto, que se empieza a torcer, como ven, se adelgaza, se hace más delgadito el tubito, ¿ya? Y luego vuelve otra vez a ensancharse, ¿ya? Esta estructura se le llama asa de Henle, ¿ya? Todo este tubito delgadito, de ahí es el asa de Henle.
Luego vuelve, como ven, a retorcerse, ¿no ve? Vuelve a retorcerse todo esto, y eso se le llama túbulo contorneado distal. Ya sean contorneados porque está retorcido, distal porque se está más alejado de la cápsula de Bowman. Luego, este túbulo contorneado distal termina en un tubo más grueso, donde terminarán todas las otras nefronas también, que se llama tubo colector. ¿Ya? Entonces, ese último sería el tubo colector. Bien, eso es la nefrona. ¿Ya? Aquí nos están tratando un poquito incluso de mostrar, si ustedes se fijan, que está formado por células, ¿no? Aquí en la cápsula de Bowman, como ven, nos están mostrando las celulitas que formarían la pared de esta estructura, ¿no? La cápsula de Bowman. Bien. Entonces, eso sería lo que es una nefrona, ¿ya? Bien. Entonces, ahí va a producirse el trabajo del riñón, ¿ya? Vamos a salir un ratito de esto. Bien. Bueno. Entonces, en esa nefrona, como decía, se forma la orina. Ya vamos a ver cómo se forma la orina. La orina se va a formar en 3 etapas. Ya, esas 3 etapas, aquí en la pizarra está, pero vamos ahorita a volver a la nefrona para ver cómo trabaja todo este proceso. Ya, la primera etapa se llama filtración glomerular. En esta etapa, la sangre llega al glomérulo, como les mencionaba, y la presión de la sangre es la que va, podemos decir, como exprimir la sangre, haciendo que fuerce a que el agua se filtre desde la sangre hacia la cápsula de Bowman. Ahí en la cápsula de Bowman se va a empezar a formar un líquido que sería la orina primaria. ¿Ya? Aquí, la orina primaria está formada por muchas sustancias. Aquí le he puesto las más importantes que nos interesa para entender cómo funciona la formación de la orina. Bien, en primer lugar, lo más obvio, esta orina está formada por agua, ¿no? Eso no está ahí, pero es agua el principal componente. En esa agua vamos a encontrar, como ven, glucosa, aminoácidos, proteínas pequeñas, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, urea, creatinina, ácido úrico y otras moléculas que sean pequeñas. Y ahorita van a entender por qué, porque todo tiene que ver con el tamaño. ¿Ya? Entonces, eso sería la filtración glomerular. ¿Ya? Vamos a ver a la segunda etapa, que sería la reabsorción tubular. Es orina primaria que se formó en la cápsula de Bowman, pasa al túbulo contorneado proximal. En este punto se activan bombas de diferentes moléculas y lo que hacen es reabsorber moléculas que no deberíamos haber perdido. Se absorbe, como ven, en su totalidad, o sea, el 100% de glucosa, aminoácidos y proteínas pequeñas. Esas las recuperamos en un 100%. Parcialmente significa no todo, y eso dependerá de otras cosas que vamos a ver más adelante, pero parte de lo que es el sodio, potasio, magnesio, calcio y fósforo. Son electrolitos. O sea, parcialmente recuperamos esas moléculas. Y lo que no se reabsorbe, porque son desechos metabólicos, estarían la urea, la creatinina, el ácido orótico y el ácido úrico. Ya ahí, por ejemplo, le falta el ácido orótico. Si quieren, pueden aumentarle ahí. Esto ocurre
en la primera porción de lo que sería el asa de Henle y lo que es el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Pero en el asa de Henle, por ósmosis, se recupera también agua, ¿ya? Entonces esta etapa pues, se llama reabsorción, porque recuperamos algunas cosas que no tienen que perderse en la orina. Y la última etapa se llama secreción tubular, en la cual las células que se encuentran en los vasos sanguíneos que están pasando a la altura del túbulo contorneado distal, capturan sustancias que son ajenas al cuerpo y que no pudieron haber sido eliminadas por el primer mecanismo, con la filtración, y las botan directamente por secreción hacia la orina, ¿ya? Entonces así formamos la orina. Ahora todo eso lo vamos a ver en nuestro gráfico de hace rato. Bien. Bueno, entonces la sangre lo vamos a poner con color fucsia, creo que es. ¿Ya? Entonces la sangre va a llegar por la arteriola aferente, no se olviden, por acá. La sangre llega por acá. Yo lo voy subrayando. La sangre llega por acá hacia el glomérulo en este punto. ¿Ya? Ahora, sucede que en la entrada al glomérulo, eso significa acá, donde estoy marcando con celeste, ¿no? Y en la salida, que sería al otro lado, acá, esos vasos sanguíneos se pueden cerrar, ya tienen más capacidad de trabajo y se pueden cerrar. Ahora, no se olviden que la sangre ya tiene su propia presión, su propia fuerza que está empujando, ¿ya? Al cerrar los vasos sanguíneos en esos puntos que están viendo ahí, lo que va a pasar es que se va a forzar a que el líquido de la sangre salga por filtración hacia la cápsula de Bowman. Vamos a hacerlo más a gustito, ¿ya? Entonces, de aquí, de estos capilares, va a empezar a pasar el agua hacia este espacio. Es como cuando ustedes agarran a lavar su ropa, un trapo, una tela, su polera, y le empiezan a apretar. Entonces esa presión hace que el agua quiera escaparse, ¿no? Lo mismo acá, la presión de la sangre, más lo que aquí se está cerrando, me incrementa la presión, y eso hace que el agua pase acá. ¿Ya? Esa agua va a pasar en los espacios que hay entre una célula y otra, que son espacios bien pequeñitos. ¿Ya? Ahora, junto con esa agua, se van a pasar diferentes sustancias. Las sustancias podrán pasar dependiendo de su tamaño, porque depende todo del tamaño. Por ejemplo, se fijan ahí, en la orina primaria, dice proteínas pequeñas. Sucede que las proteínas son más grandes, no pueden pasar estos espacios que les menciono y por lo tanto no pasan ese filtrado, pero sí las proteínas pequeñas. Las moléculas como la glucosa, proteínas pequeñas, aminoácidos, pueden pasar este proceso de filtrado. Y lo mismo los electrolitos, por eso todos los electrolitos mencionan ahí sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro, ¿ya? Y otras sustancias pequeñas como la urea, la creatinina, el ácido úrico, ¿ya? Entonces todo eso más agua se empieza a pasar a este espacio llamado cápsula de Bowman. Entonces ahí se empieza a formar un líquido que le vamos a llamar orina primaria, ¿ya? Esa sería la orina primaria. Entonces, orina primaria se va a ir juntando aquí en la cápsula de Bowman, en todo eso, ¿ya? Y conforme se va juntando, va a ir saliendo por el túbulo contorneado proximal, por acá, ¿no? Va a empezar a avanzar por acá. Y conforme va avanzando por este espacio, ya
las bombas que hay aquí, como las bombas de sodio, potasio, cloro, magnesio, de glucosa, de proteínas, que es la que hemos mencionado, ¿ya? Van a empezar a extraer moléculas que eran útiles y que no deberíamos perder. Por ejemplo, la glucosa. Esta orina primaria que hablamos tiene glucosa y no podemos perder la glucosa. Entonces, lo que va a pasar acá es que por mecanismos de transporte activo, ¿se acuerdan las bombas? Vamos a empezar a sacar de esta orina primaria hacia la sangre. Vamos a poner con flechitas así, ya. Hacia la sangre van a empezar a sacar a la glucosa, ya, a lo que es las proteínas pequeñas, los aminoácidos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Ahora, la diferencia es qué cantidad se recupera, ¿ya? De lo que es glucosa, proteínas pequeñas y aminoácidos, recuperamos un 100%. O sea, eso no se pierde, lo recuperamos en un 100%. Lo que son el sodio, el potasio, calcio, magnesio, cloro, ya esos lo vamos a recuperar, como dice ahí, parcialmente, ¿ya? O sea, una parte se recupera y otra se pierde, ya se va a perder. ¿Listo? Bueno, y lo que son las sustancias que son de desecho metabólico, lo que es urea, creatinina, ácido úrico, ácido láctico, eso no se recupera. Por lo tanto, se va a salir nomás en la orina, ¿ya? Entonces, al hacer este movimiento, en esta primera parte, lo que estamos haciendo, se dan cuenta, es recuperar solutos, ¿ya? Los sólidos de ese líquido que se llama orina primaria, ¿ya? Entonces, el líquido que está pasando por este túbulo tiene menos solutos que se están moviendo hacia la sangre. Y se acuerdan, cuando hablamos de ósmosis, es el agua el que se mueve ahora desde donde hay menos solutos hacia donde hay más solutos. Ya como estas sustancias que hemos hablado son solutos y se han recuperado hacia la sangre, al hacer eso, le hemos quitado solutos a esa orina primaria y le hemos aumentado en la sangre. Eso genera que aquí en el asa de Henle, el agua ahora se empiece a ir desde esa orina primaria hacia la sangre por ósmosis. Ya se empieza a recuperar también ahora agua, ¿ya? Y por lo tanto ya no perdemos tanta agua, ¿ya? Al hacer eso formamos la orina secundaria, o sea, saliendo de la CGL ya tenemos la orina secundaria. Y prácticamente ahí hemos recuperado lo que no deberíamos perder. Por último, aquí el túbulo contorneado proximal, que es a donde se va a ir ahora la orina, ¿no? Que vino por acá, por el AC Henle, ¿no? Por ahí. Y luego, ahora pasa a lo que sería el túbulo contorneado distal, que sería todo esto de acá, ¿no? Entonces, conforme se va moviendo por acá, ya las células de los vasos sanguíneos que están ahí van a empezar a capturar sustancias que son sustancias que no son normales del cuerpo, como la que le mencioné hace ratito, como el colorante, la remolacha. Los capturan aquí en los vasos sanguíneos y los liberan directamente por secreción hacia la orina. ¿Ya? O sea, de la sangre hacia la orina se empieza a liberar estas sustancias. ¿Ya? Cuando termina de pasar esto, tenemos la orina terminal que se va juntando en esos túbulos colectores de todas las neuronas. ¿Ya? Ese es el proceso de formación de la orina. ¿Ya? Ahora, la recuperación en la fase de reabsorción tiene un límite en cuanto a la cantidad. Por ejemplo, la glucosa, hemos dicho que se recupera en un 100%, pero cuando se alcanza los 180 miligramos en la sangre, no se olviden que la glucosa es de 70 a 100 o hasta 110, que suelen tener en su tarea, ¿ya? Si sube hasta 180,
sale tanta glucosa en la orina que no se puede recuperar su totalidad, ¿ya? Y por lo tanto ya se empieza a perder glucosa en la orina. Eso, por ejemplo, pasa en los diabéticos. Ya por encima de 180, entonces pierden glucosa hacia la orina, ¿ya? Y por eso su orina también tiene glucosa, que no debería tener. En una persona sana no debe haber glucosa en la orina. En los diabéticos sí, porque están tan altos que ha sobrepasado la capacidad que tiene la nefrona de recuperar la glucosa ya perdida, ¿ya? Sin embargo, hay personas que tienen un umbral más bajo, que a veces con menos de 180, incluso algunos ya con 100 de glucosa en sangre, pudiesen perder unas cuantas moléculas de glucosa hacia la orina, ¿ya? En la mayoría es 180 el límite, pero hay algunas personas que aún con valores normales pueden sentir glucosa en la orina, ¿ya? Eso depende de las células que trabajan aquí en el túbulo contorneado proximal. Bien, entonces se va a acabar el tiempo, ¿ya? Voy a entrar rapidito y ni bien entren, si tienen una pregunta escriben en el chat o ni bien yo active, ya me preguntan para poder explicar de nuevo si es necesario, ¿ya? Bien, vayan entrando a la otra sesión.